Buenos días, hablaré sobre la encefalitis y haré un análisis de las categorías apta que estarían afectadas en esta patología. Empezamos definiendo la encefalitis, que es una inflamación aguda o subaguda del parénquima cerebral, la cual está asociada a disfunción neurológica y puede ser causada por una invasión viral directa o por una respuesta autoinmune contra algún antígeno dentro del parénquima cerebral. La primera categoría de capacidad aeróbica y resistencia está alterada porque un paciente con un cuadro clínico de cefaleas, mareos, malestar general e incluso una afección de las funciones mentales puede conllevar a que no realice actividad física. Esto quiere decir que el paciente tendrá alteración del volumen máximo de oxígeno, por lo tanto disminuye su capacidad aeróbica y habrá un aumento del esfuerzo y de la fatiga cuando vaya a realizar sus actividades de la vida diaria o actividad física. En la categoría de circulación, que incluye circulación venosa, linfática y arterial, el virus ingresa por vía hematógena, en donde se mantiene latente en los linfocitos B. El virus puede reactivarse en periodos de inmunosupresión, lo que conlleva a la aparición de un linfoma. Si hay edema citotóxico por reactivación del virus o por una respuesta autoinmune cerca de las áreas 312, 57, 39, 40 de Brodmann, entonces tendremos la afección de las categorías de dolor e integridad sensorial. Aquí podríamos hablar de la vía espinotalámica lateral, que es del dolor y empieza en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal, cruza en médula espinal, asciende por bulbo raquídeo, asciende por protuberancia mesencéfalo hasta llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo. Aquí, como hay afección de estas zonas, no se podrá integrar el estímulo sensitivo. Una de las categorías más importantes que se afecta en la encefalitis es la categoría de las funciones mentales superiores. Aquí el paciente puede presentar niveles bajos de alerta y puede estar en estado de coma. Lo que sucede es que la información que está en el tronco encefálico pasa hasta unos núcleos indefinidos del tálamo, llegando hasta el hipotálamo, lo que se conoce como el sistema troncotalámico, el cual habilita y permite la actividad cerebral. Si existe alteración de estas estructuras o existe un mal funcionamiento de esto por un edema cerebral o por un linfoma, el paciente llega a estar en el estado de coma o presenta los niveles bajos de alerta. Lo anterior se lo conoce como el sistema SARA o sistema activador reticular ascendente. Si el lugar del daño es en las partes que conforman el sistema límbico, tales como núcleos amigdalinos, hipocampo, núcleos septales, hipotálamo, entre otros, cuya estructura se encarga de los aspectos involuntarios de la conducta, entonces el paciente presentará alteraciones en los estados de ánimo, motivación y emociones como miedo, placer, ira. El aprendizaje y la memoria también estarían comprometidas si se afecta el sistema límbico. Las categorías de marcha, locomoción y balance están relacionadas con el control motor y se puede centrar en el movimiento voluntario. El movimiento empieza en las áreas 4 y 6 de la corteza prefrontal, desciende por los pedúnculos cerebrales de mesencéfalo,
Posteriormente pasa por protuberancia hasta llegar a bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hay unas pirámides vulvares en donde hace una decusación del 90% de sus fibras, las que se conocen como corticoespinal lateral, y el 10% de las fibras que se conocen como corticoespinal anterior. Posteriormente llegan a médula espinal, y de médula espinal se da la orden para que se ejecute el movimiento. Si hay una inflamación por causa de la encefalitis en el área donde se empieza el movimiento, es decir, la corteza prefrontal, entonces no será posible que se ejecute algún movimiento. Por último, en la categoría de comunidad, vida social y cívica, se refiere a la capacidad de participar en la vida social organizada fuera del hogar. Las actividades pueden ser un juego, la recreación y el ocio, comunidad y la vida social, la religión, la espiritualidad, los derechos humanos, la vida política y la ciudadanía. Se verá afectado dependiendo de las secuelas que presente el paciente. Puede que tenga una afección de la sensibilidad, un déficit motor, una hemiplegia, una afasia o cualquier otra alteración. Entonces el paciente deberá adaptarse a estos cambios después de un cuadro de encefalitis, y para que así pueda volver a sus actividades de la vida diaria. Eso es todo. Muchas gracias.